¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy estamos en Avilés y a mis espaldas el Palacio de Ferrera, un palacio del siglo XVII que poseía el jardín más espectacular de las Asturias de aquella época. Ya en el siglo XX, en los años 70, se convierte en el parque público más maravilloso de aquí de Avilés y uno de los más preciosos de Asturias. Hoy sin duda va a ser nuestros secretos de Asturias más bello y espectacular. Estamos en la calle Rivero, una de las que flanquea este Parque de Ferrera aquí en Avilés. El Parque de Ferrera de Avilés está considerado como jardín histórico desde el año 2016 y, por supuesto, formando parte del conjunto histórico-artístico de Avilés desde el año 1955. Entraremos al Parque de Ferrera por la puerta de la calle Rivero, donde nos encontramos. El parque tiene 4 puertas en esa muralla que lo flanquea y en este caso la de la calle Rivero está flanqueada a su vez por 2 torres mirador construidas en el siglo XIX. El 19 de mayo de 1976 el parque se inaugura oficialmente, abre sus puertas al público con la presencia de los entonces príncipes don Juan Carlos y doña Sofía. Desde entonces forma parte de la vida de todos los avilesinos y todos los visitantes. En Secretos de Asturias siempre tenemos la suerte de que nos acompañe un invitado que nos hable sobre el punto de referencia. En este caso, como es un político, es el concejal del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Avilés. Buenos días, Pelayo. Buenos días, ¿cómo está? encantado. Pelayo García, pues no le vamos a sujetar toda la mañana, sino un ratito para simplemente agradecerle en primer lugar al Ayuntamiento de Avilés y a su concejalía la colaboración que estamos recibiendo y vamos a recibir para conocer este parque y darles la enhorabuena a los avilesinos por este jardín, ¿no? Este pequeño salón verde que tienen ustedes. Sí, al final es un trozo del paraíso que tenemos en el centro de la ciudad, del que estamos muy orgullosos y del que disfrutamos todos los días. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues desde ejercicio, tai chi, jugar al ajedrez, los niños pueden jugar tanto en las praderas como en las zonas habilitadas o realizar deporte en los circuitos de calistenia o en el propio circuito de running. Se me va a ver el plumero, pero adoro Avilés y el Parque de Ferrera a partir de este Secreto de Asturias mucho más. Muchas gracias, concejal de Parques y Jardines, Pelayo García. Gracias, disfrutar de vuestra visita. Gracias. El Parque de Ferrera tiene una gran cantidad de árboles, tantos como 951, de 90 especies arbóreas diferentes, distribuidas en esas casi o más de 81.000 metros cuadrados. Tiene una estructura de tipo inglés con unas praderías cuyos límites se ubican en torno al siglo XIX. Me encuentro al lado de un estanque, el típico estanque de patos que hay en todos los parques, que en su momento fue un pequeño lago, hecho en 1905 para disfrute de los marqueses. Había hasta un embarcadero. Son algunas de los detalles a disfrutar, de los secretos más prestosos de este Parque de Ferrera. En 1905 los marqueses de Ferrera hacen construir una noria para dar servicio, para dar juego a esos acuíferos y crear diferentes ingenios hidráulicos que jalonaban el Parque de Ferrera, su jardín. A mi izquierda tenemos un pequeño edificio que albergaba los enseres para los jardineros para mantener en perfecto estado de revista este jardín de Ferrera. En esta mañana otoñal en Secretos de Asturias estamos disfrutando en el Parque de Ferrera de especies arbóreas tan bonitas y espectaculares en su otoñada como este precioso liquidámbar o el más recio y sólido magnolio. Más especies arbóreas aquí en el Parque de Ferrera como este gran roble americano, detrás de mí con esas hojas tan bonitas en colores, un plátano fantástico de los muchos que hay aquí en el parque, y nuestro roble asturiano, nuestro carballo. Frente a mí un pequeño bosquecito de hayas preciosas. Dentro de estos más de 81.000 metros cuadrados con los que cuenta el Parque de Ferrera, el jardín inglés, pues se encuentra una de las especies más exclusivas del mundo, ya que es un árbol fósil, prácticamente es un árbol fósil. Procede de China y es nuestro siempre admirado ginkgo biloba.
Diseñado a finales del siglo XIX por el arquitecto Federico Ureña, que también se encarga del templete o del kiosco de la música que hay en el Parque del Muelle, aquí también en Áviles, pues este kiosco aquí en el Parque de Ferrera tiene un montón de usos. ¿Cómo no? Por supuesto, como kiosco de la música. Más de 200 años nos contemplan de eucaliptus. Es tan grande que finalmente se ha quedado vacío aquí en su interior. Y hubo que podarlo en varias ocasiones, por eso sus pequeñas ramas parecen tan jóvenes. Ya veis qué cosas prestosos pasan aquí en el Parque de Ferrera y en la naturaleza. Primero estaba este grandullón, que era un eucaliptus, y que sigue siéndolo, espectacular, y posteriormente llegó este carpe, cuya madera pues, se aprovecha todo. Tiene grandes propiedades también, la corteza. Es un matrimonio muy singular aquí en el Parque de Ferrera. Me he sentado porque, bueno, un poquito en solidaridad con este gran ejemplar de tilo de 26 metros de altura y 5 metros de diámetro, que se cayó hace unas semanas, en el mes de octubre, debido a esos fuertes vientos en ese temporal que tuvimos aquí en Asturias. Centenario, gigantesco, maravilloso este plátano de sombra, otro de los espectaculares ejemplares que decoran este maravilloso parque de los Marqueses de Ferrera. Detrás de mí uno de los 7 ejemplares de pino albar que existían aquí en este Parque de Ferrera. En este caso este ejemplar es centenario y, como podemos ver, tiene unas cinchas para que no se abra del todo y se rompa. En esta pradería del jardín inglés, donde la gente se solaza, se tiende, disfruta, rodeados de ejemplares tan espectaculares como aquel cedro azul, el pino que está, según miramos a la izquierda, un conjunto de abedules que arropan un plátano que está en medio creciendo, otro espectacular plátano que está dándonos su otoñada. En fin, prestoso no, prestosísimo. Con esta magnífica compañía, que es la de esta criptomería japónica que se ha desparramado con el paso del tiempo, nos despedimos hoy, nuestros secretos de Asturias, saliendo por la entrada, pues la más popular, la más conocida de este parque, de este jardín de los Marqueses de Ferrera, de este Parque de Ferrera, la de la calle Galiana. Son 4 entradas y un acceso muy interesante por la Casa de la Cultura. Nos vemos el martes con más secretos de Asturias.